¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información. Un saludo de su servidor Albino Córdoba, mi compañero y amigo Carlos Federico. Hola Carlos Federico. ¿Qué tal, Albino Córdoba? Recibo un gran saludo a todos los amigos que nos ven de la Unión Americana. ¿Qué nos traes el día de hoy, Albino? No, pues todos siguen la misma línea de su jefe, Enrique Peña Nieto, a quien ya lo traen del rabo, ya lo traen, quieren que cárcel. Bueno, en esa misma dinámica están los estados del país, mi querido Carlos, según un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, es gastos suntuosos, gastos extraordinarios, gastos exorbitantes. ¿En qué los gasta? ¿En qué gastan? Ahora, gastan más de lo que perciben, están endeudados, todos endeudados. Están quebrados, están en quiebra porque gastan de más en prensa, sueldos, ceremonias oficiales, que son para pararse las pestañas. Y también gastan en publicidad y en viáticos, publicidad oficial. ¿Qué es la publicidad oficial, mi querido Carlos Federico? Pues la publicidad oficial no es otra cosa que pagarle a los medios para que digan cosas bonitas de ellos. Y ponen ahí anuncios de los programas, de becas, de ayuda Las social, entrevistas, entrevistas. datos falsos, obras que no existen. Tan solo por citar un caso, en el último rubro que tiene el Instituto Mexicano de la Competitividad, Coahuila gastó 1.429 millones de pesos en prensa, Nada en más. los medios. Cadenas de televisión, entrevistas, grupos radiofónicos, grupos periodísticos, de periódicos pues, y me imagino que ya también en redes digitales no ha llegado nada por aquí, ¿verdad, Carlos Federico? No, 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 ¿No? no. Y bien pudo haber equipado 1,400 escuelas con U hospitales. hospitales. Los hospitales que, por cierto, en el estado de Coahuila tuvieron un plantón los maestros del estado porque las farmacias de sus hospitales están vacías, No hay medicamento. pero sí hay para publicidad. Ah, por supuesto, para eso siempre hay. Este gasto se equipara al de seguridad pública. Fíjese usted, en seguridad pública se gastaron una cantidad muy similar y el 50% de la población considera la inseguridad como el problema más importante. Esto lo establece el índice de información del ejercicio del gasto, el IEG 2018, que es realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad. ¿Qué dicen estos señores que se dedican a la vigilancia, por llamarlo de alguna manera? Ahora, son los datos oficiales. Esto es a lo que le pueden seguir el rastro. A lo que no pueden investigar, ahí sí nos quedamos en 3 y 2. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos que salen del mismo erario público, del mismo dinero público, pero que no se reporta. Ahora, tenemos un antecedente bastante interesante. 28 gobernadores del PRI tienen sin justificar 140 mil millones de pesos que recibieron este sexenio. Ni más ni menos. Ahí nos podemos encontrar a Erubiel Ávila Villegas, uno de los más, pues ahora tiene fuero, por eso el fuero sí tiene sus vaivenes, Más porque bien tiene impunidad. hacia eso voy, para qué es bueno y para qué es malo. Otro que también está en la mira es Rubén Moreira Valdés, actual diputado, Erubiel senador, Rodrigo Medina de la Cruz, Nuevo León. Y bueno, aquí están sus contrapartes. Está Javier Duarte de Ochoa, ese que ya quiere que lo dejen libre, Carlos Federico. José Francisco Olvera Ruiz. Eh, Está también Edigio Torre Cantú de Tamaulipas. Jorge Herrera Caldera de Durango, De Charlie. Durán. Sí, sí, ahí está. Bueno, está hasta Rafael Moreno Cárdenas, el otro, el de. Se me va el estado. Aristóteles Sandoval Díaz, de Jalisco. Vamos, hay Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán. Eh, José López Portillo Tostado. Uf. No, 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 no. Esto es escandaloso. Y no hacen otra cosa que seguir lo mismo que hace su patrón, gastando en medios de comunicación,
en viáticos, en pues, viáticos de placer. Ahí tiene usted una gráfica de los resultados generales del instituto que le menciono, que da seguimiento al gasto 2018, y en la pantalla de arriba con su banda al revés, Enrique Peña Nieto, tu padrino, Charlie, todavía sigue siendo, por los últimos días que le quedan, ya inició la cuenta regresiva. Que caray, esto es alarmante porque son deudas impagables. Ahora necesitarían dejarlos a los estados sin presupuesto un año para que se nivelen ahí las finanzas. Yo me pregunto qué van a hacer ahora que tengan a los superdelegados ahí que manda Andrés Manuel López Obrador, cómo le van a hacer para publicitarse tanto y digamos comprar a toda esa prensa. Ya no son amigos, ya no van a ser amigos. La prensa obedece a intereses económicos. Que según estos estudios es el 66% de la prensa recibe cantidades estratosféricas para que digan lo que tengan que decir según el gobierno. Mucho billete. Pocos son independientes. Sí, porque la independencia no genera riqueza. No genera riqueza, te genera una forma de vida bien, normal, pero no las grandes camionetas de lujo, los edificios nuevos, los almuerzos, los viajes al extranjero, a donde les dé su gana. Eso lo pagamos los mexicanos, vía deuda. Pues está bastante crítico y dice aquí un reporte del New York Times en su momento, dice que si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo. O sea, si dices la verdad, tal y como está sucediendo, ni esperes que el gobierno te dé un billete, ni la empresa privada se anuncie contigo. O sea, no va a haber ningún anuncio en tu portal de las empresas privadas. Un historiador que dirige Letras Libres dice que la revista mexicana que entre sus anunciantes también recibe algo de dinero del gobierno. Ese es uno de los mayores defectos de la democracia. Que el gobierno te empiece a comprar publicidad, te empiece a dar dinero por debajo de la mesa. Entonces dice que el verdadero defecto de la democracia es ese. 66% de los grupos de medios de comunicación reciben eso. El partido de Peña Nieto, o sea el PRI, fue el pionero en la implantación de este sistema durante 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace ya décadas, en los años de los 80s. Incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran. Y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en el año 2000 y nuevamente en el año 2006. En el año 2000 pensamos que ya todo se iba a acabar eso, pero no. Vicente Fox siguió aflojándole billetes a la prensa, y luego Felipe Calderón también siguió con la misma práctica, y hoy es cuando ya empiezan a llorar y empiezan los despidos, y empiezan ahora sí las mentadas reestructuraciones. Y es que tienen que hacerlo, fíjate, en comparación, dice el INCO, que si en los últimos 3 años los estados hubieran gastado lo que presupuestaron para gasto burocrático, se habrían ahorrado 226.577 millones de pesos, lo que equivale al financiamiento de 6 años de la pensión federal para adultos mayores, por citar un ejemplo. Y sí, fíjate, y el New York Times documenta algo del estado de Chihuahua. Dice que la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario. Y a veces los funcionarios recurren al soborno directo, lo que platicas tú, esos sobres panzones de dinero. Llenos de billetes. En Chihuahua, el exgobernador ese que anda fugado, el César Duarte. De Ochoa, el Javidú. No, César. Perdón, César Duarte. Aquel es Javier. Sí, César, el de Chihuahua, el que anda fugado. El exgobernador gastó $50 millones en publicidad según los funcionarios, dejando al Estado en enormes deudas públicas, lo que comentas, que se endeudan. Sí. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente. Eso es lo que está sentado ahí en los libros contables. Sí, ¿cuánto es lo que manejan
debajo del agua. En lo oscurito y bajo la mesa se deben manejar de perdido, como otros comparativos que se hacen, unas 10 veces más. Facilito, facilito. Ahora, el índice de información del ejercicio del gasto 2018 arroja que los gobiernos estatales recaudaron 319.753 millones de pesos más de lo estimado, 18%, lo cual equivale al 60% del saldo de la deuda pública a nivel estatal al cierre de 2017. Los ingresos excedentes permiten un mayor gasto. Sin embargo, al no estar debidamente regulados, existe un margen para su uso discrecional, es decir, son cheques en blanco. Ahí están los sobres panzones. De 2.016 conceptos de gasto en 2017, el 41% presentó variaciones a la alza y a la baja mayores al 50% entre los montos aprobados y ejercidos. Es decir, como a Peña Nieto le aprueban 3,000 millones para gasto en prensa y se gasta 8,000 millones. Ahora bien, Albino, los medios de comunicación se malacostumbraron tanto a estas prácticas que cuando cierto gobernante no les da esas cantidades de dinero, se convierten en sicarios o extorsionadores. Se convierten en lo que hoy son para Andrés Manuel López Obrador. Extorsionadores. Sí, profesionales. Profesionales, avalados con una pluma. Y dice el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dice que existe una colusión, existe un acuerdo en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria en un palo. Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré, dice Javier Corral. Ay, mira, en los rubros que se manejan en traslados y viáticos, los estados gastaron 12% más recursos, es decir, 229 millones de pesos de lo presupuestado, 12% más, en 11 entidades, es decir, en 11 estados. Por ejemplo, Baja California ejerció en viáticos un monto equivalente al 365% de su gasto en salud. O sea, la salud que no importa. Pero para viajar y pasearse, claro, siempre hay. Ahora bien, en la publicidad oficial, en este rubro, Coahuila, el dato de hablar está así en el estudio, 1.429 millones de pesos. Y el gasto total en seguridad pública es de 1.449 millones, apenas 20 millones más. En un estado donde el 55% de la población dice que el problema más fuerte que tiene es la inseguridad. Pues se evidencia un gasto discrecional, obviamente. La evidencia apunta a que en los estados los presupuestos son ejercidos como una simulación y a discreción de las secretarías de finanzas, consecuencia de la falta de planeación y una nula intervención de sus congresos, es decir, congresos a modo. ¿Por qué crees que el jorobadito de Morelos quiere al Congreso de su lado? Porque son los que aprueban o rechazan un presupuesto, ¿sí? Por eso le tienen tanto miedo a los delegados que va a mandar Andrés Manuel a los estados, porque la vigilancia va a ser estricta. El que nada debe, nada teme, pues manda al que quieras. Delegados siempre han tenido. Pero corruptos. Igual que ellos, ahí te encargo, gobernador, ahí por favor, ayúdame a fulano, dale ahí unos viáticos porque se va a ir a pasear a Rusia bajo la mesa. Ahora bien, ¿cómo usted, amigo de Conexión MX, se puede dar cuenta cuando un periódico, radio o televisión es un medio comprado? ¿Cuándo usted puede de veras confiar en las noticias que se están dando en ese medio de comunicación? Si en ese medio de comunicación, como dice el New York Times, cuando usted lea un periódico, o sintoniza una estación de radio, o enciende la televisión de México y recibe una avalancha de publicidad oficial, o sea, del gobierno, en algunos diarios casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven que la Secretaría Gubernamental esto está haciendo esto, que la Secretaría de Educación esto,
que las agarpa el otro. Si usted ve anuncios de todo ese tipo, téngalo por seguro que las noticias que están ahí están manipuladas. Sí, bueno, y es cierto lo que se comenta al respecto, cómo poder frenar estos hechos, esta barbarie financiera, porque es una barbarie financiera, es un gasto discrecional de los recursos públicos. Se debe tener una mayor participación de los congresos locales para frenar la rapacidad, las trapacerías de los gobernadores, supervisar el ejercicio del gasto, que se cumpla la función de ser un verdadero contrapeso del Ejecutivo, que en el caso de los estados es el gobernador en turno, mejorar la calidad de la información financiera, eliminar el margen de interpretación en la normatividad de contabilidad gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, es decir, están protegidos desde arriba. Hay que eliminar ese margen de interpretación de una norma contable emitida por el propio gobierno federal. Digo, hasta hoy en día, porque del 1 de diciembre para allá sabrá Dios cómo vaya a estar, pero creo que va a estar más cuidado. Que los entes obligados publiquen en tiempo y forma su información financiera. Todos los estados deben presentar un informe financiero anual al Congreso del Estado, al Poder Legislativo. Los municipios deben hacer lo propio ante el ayuntamiento, ante el cabildo. Bueno, esto no está pasando. Y publicar la información financiera en formatos de datos abiertos. Cuando se publica un estado financiero de los estados, de los municipios, fíjese usted, están obligados a publicarlo en el diario oficial del estado. No lo hacen. La ley obliga a publicarlo en un medio de comunicación local, el de mayor circulación. Y sabe que no es así. Lo hacen en el que ellos quieren, generalmente a sus amigos, para pagar favores y decir que rinden el estado de cuentas entre los habitantes del municipio, del gobierno del estado. El señor gobernador se presentó en el Palacio Fulano a dar su informe financiero. Puras alabanzas. Están pagados. Y lo vimos en la toma de protesta del gobernador de Yucatán. Lo cubren televisoras. ¿Cómo lo cubrió la televisora? Y cuando Cuauhtémoc Blanco toma la protesta ese mismo día, solo dan la noticia, pero no cubren. Ahí se nota quién está aflojando ya dineros a los medios de comunicación. Sí, esos son espacios pagados. Esos espacios de las televisoras son muy caros y son pagados. Pagados con recursos de los ciudadanos del Estado, de participaciones federales. Por eso tanto ruido con los delegados especiales, pues es que van a estar atentos a todo ese movimiento. Sí está oculto, pero también está a la vista, solo es cuestión de interpretación. Lo que les decía Carlos Federico, lo que dice el New York Times, cuando usted ve una televisora que pasa un anuncio tras otro, Cedesol, Zagarpa, PGR, puros anuncios de cuida la salud, son pagados. Ahora, entonces ahí hay que dudar mucho de los análisis informativos que tiene esa... Claro, tienes que dudar hasta ese medio de comunicación, de la línea editorial que maneja, porque no es confiable. Muchas deudas, poco billete. Creo que el recorte va a estar fuerte. A ver cómo le van a hacer los estados para empezar a pagar su deuda, porque no pueden seguir operando en ese margen discrecional de gasto suntuoso. Viven como reyesuelos en palacios de oro y plata, mientras la gente de a pie no tiene ni para ver a un médico cuando está mal de salud. Maldita sea, esta es la realidad del país, querido Carlos Federico. Bueno, los amigos de Conexión MX ya se mantienen informados. Albino Córdoba se despide de ustedes. Muy bien, nos vemos en la próxima Conexión MX. Dele like a nuestros videos y seguramente nos vamos a ver en la próxima emisión. Hasta entonces.